publicidad y contradicción la vamos a ver en diversas audiencias previstas, ¿no? En la etapa de investigación preparatoria y sobre todo también en la etapa intermedia. Decíamos también en el artículo 1, siempre nos estamos refiriendo al artículo 1, que el sistema, ¿no?, le da y reconoce el derecho a los justiciables de impugnar las decisiones judiciales, ¿no? ¿Recuerdan? Ahí existe el recurso de apelación, ¿no?, el derecho de impugnar una decisión que consideremos injusta, ¿no? Cualquier resolución judicial, salvo las expresamente previstas como prohibidas en la ley, son pasibles de ser impugnadas. Por ejemplo, una resolución judicial hay una resolución, por ejemplo, que se conoce con el nombre de auto de enjuiciamiento, ¿no? Es una resolución judicial que tiene determinadas características y que constituye el último acto procesal, ¿no?, que realiza ese auto de enjuiciamiento, que repito, es una resolución que dicta el juez de la investigación preparatoria, no se puede apelar, por ejemplo, ¿no? El auto de citación a juicio, ¿no? Esa es una resolución que dicta el órgano jurisdiccional cuando convoca a los sujetos procesales para la audiencia de instalación del juicio oral. Esa resolución, por ejemplo, la ley dice que no se puede apelar, ¿no? Expresamente lo dice. ¿Por qué? Porque es una resolución de mero trámite, ¿no? Solamente es, por ejemplo, una especie de notificación, de aviso a los sujetos procesales en el que se les informa la fecha, la hora y el lugar en el que el juicio oral va a comenzar, por ejemplo, ¿no? Eso no se apela, ¿no? No tiene por qué apelarse, no tiene ningún sentido apelar esa resolución judicial, ¿no? Pero sobre todo aquellas resoluciones judiciales que de alguna u otra manera afectan derechos fundamentales, aquellas resoluciones, por ejemplo, que afectan derechos fundamentales como la libertad, ¿no? Por ejemplo, aquellas resoluciones judiciales que restringe por ejemplo, que restringe el derecho ambulatorio, el derecho de tránsito, por ejemplo, ¿no? Un impedimento de salida del país, ¿no? Es una resolución judicial, por ejemplo, que sí puede afectar gravemente, pues, el derecho a circular. Por supuesto que se puede apelar, ¿no? Dentro del plazo previsto en la ley, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense, decíamos entonces que hay una serie de resoluciones judiciales que son pasibles de apelarse. También se reconoce, decíamos, el derecho a la indemnización de los errores judiciales que eventualmente puede cometer el sistema de justicia. Nadie es falible, ¿no? Es posible que alguien falle. Y, en todo caso, en el artículo 1, el título preliminar, van a ver que en el último párrafo se reconoce este derecho. Otro derecho sumamente importante, que ahora lo vamos a ver en el artículo 2, ¿no?, es el que tiene que ver con la presunción de inocencia, ¿no? Y la presunción de inocencia, en tanto principio, reconoce, ¿no?, el derecho de toda persona de exigir a los órganos de justicia un tratamiento, ¿no?, en términos de presunción. Es decir, lo que otorga este derecho es el reconocimiento constitucional de que, a no ser de que exista un fallo definitivo de un órgano judicial que declare culpable a una persona sometida a un proceso penal, esa persona, en tanto no existe esa resolución, tiene que ser tratado como inocente, ¿no? Obviamente, muchas veces no se respeta este principio, ¿no? No lo respetan los órganos jurisdiccionales, no lo respeta el Ministerio Público, no lo respeta la policía, y a veces también la sociedad, justamente, ¿no es cierto?,
sobre todo en aquellos casos mediáticos en los que existe ya, digamos, una corriente de opinión pública que se ha formado a través de los medios de comunicación, muchas veces, pues, a las personas que están comprendidas en una denuncia penal o investigadas, ya le dicen de la A a la Z y quedan muchas veces estigmatizados por la sociedad. Pero lo cierto es que muchas veces el sistema no pone las cosas en su sitio, ¿no? Muchas veces el sistema, a pesar de lo mediático que puede ser el caso, a pesar de la opinión y la corriente de opinión pública, puede hacer justicia, ¿no? Cuando efectivamente no existe evidencia, no existe mayores elementos que permitan sostener la acusación fiscal, ¿no? Y por lo tanto, se debe absolver a esa persona, ¿no? Por más impopular que sea esa persona, por más, incluso podríamos calificar de inmoral que sea esa persona, se le tiene que juzgar por los hechos que supuestamente ha cometido y de acuerdo a las evidencias que existen en el caso. Si es que no existe evidencia, porque no las hay, y el fiscal obviamente no se las puede inventar, lo que tendrá que hacer el fiscal en su momento será archivar el caso, y si aún así el fiscal insiste con llevar este caso hacia otra etapa del proceso penal, pues será el juez quien podrá ejercer un control sobre el Ministerio Público y eventualmente pues sobreseer al imputado. Pero lo interesante de esto es que, repito, mientras no exista una resolución judicial que en última y en definitiva instancia declare la responsabilidad penal del imputado, esta persona tiene que ser tratada como inocente. Obviamente decíamos también que eso exige, este acto final del sistema de justicia exige evidencias, exige pruebas, ¿no es cierto? Exige pruebas, exige una mínima actividad probatoria en el proceso penal para que el juez resuelva con justicia, ¿no? Para que el juez resuelva con justicia un caso concreto. Sí, Aníbal, iba a decir algo. Doctor, ¿me escucha, doctor? Sí. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero estaba revisando la práctica que hemos hecho y usted ha tenido un error a la hora de tipear. Hay una pregunta que vale 20 puntos y los compañeros que la tienen mal les ha descontado 20 puntos en su nota final. Ah, así. Ah, Sí. Porque sale que el puntaje total es 38 puntos por esa pregunta. ya, ok. Va, bueno, no importa, voy a revisarlo al final el fin de semana lo voy a revisar, ¿sí? De repente la última pregunta, en una de las preguntas seguramente hubo un problema en el corrector y bueno, lo voy a corregir. No se preocupe, pero, o sea, obviamente pues si es una pregunta el error, bueno, se va a hacer la sumatoria, obviamente para no incurrir en un problema, ¿ya? Sí, claro, solo le informaba porque hay varios compañeros que Ya, están comentando de eso. ya, ok. Listo, muchas gracias. Sí, Melanie, ¿va a decir algo? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, Quería comentarle que cada pregunta vale 2 puntos, ¿cierto? sí. Ok, entonces para poder sacar mi nota, sino que acá en el sistema sale otro resultado. Sí, ya me lo comunicó el señor. Se trata de un problema del sistema y bueno, yo lo voy a tratar de corregir el fin de semana, ¿sí? Ok, gracias, hasta luego. Gracias. A ver, entonces, lo que les comentaba era que, entonces, bueno, la presunción de inocencia como regla de tratamiento exige pues que se respete, ¿no? Esa presunción del imputado esa presunción de inocencia del imputado durante todo el proceso penal, ¿no? Hay casos muy conocidos en los que los medios de comunicación han creado realmente
una fábula, ¿no? Muchas veces crean fábulas, crean una leyenda urbana y lamentablemente pues crean una corriente de opinión negativa en contra de una persona. No sé si ustedes recuerdan esa pareja de novios que estuvieron en el Valle del Colca hace como unos 9 años atrás, ¿se acuerdan? El caso de Ciro, Sí, sí. Ciro Castillo y su novia, ya no me acuerdo el nombre ya, Rosario, doctor. Rosario, ¿no? Rosario Ponce, ya me acordé. Rosario Ponce. Estos dos muchachos, para, bueno, quienes recuerdan el caso, fueron a pasear al Valle del Colca, ¿no? Los dos aparentemente fueron sin un guía y después de casi un mes solamente aparece, ¿no? Con vida Rosario. Rosario. Ciro no estaba. Llegan los rescatistas, atienden a Rosario, ¿no? La llevan, le dan los primeros auxilios, pero a raíz de ciertas actitudes, ¿no? A raíz de ciertas actitudes de Rosario, los medios de comunicación empiezan a tejer teorías conspirativas que apuntan a que Rosario, su novia, es la responsable, ¿no? De la desaparición de Ciro, ¿no? Vinieron rescatistas de todas partes del mundo, porque esto dio la vuelta al mundo, se hizo internacional el caso, vinieron rescatistas de México, de Europa, de África, todos, ¿no es cierto? Todos estos rescatistas durante varias semanas estuvieron peinando el Valle del Colca y después de 2 meses aproximadamente encuentran el cuerpo de Ciro, los restos del cuerpo de Ciro, identifican el cuerpo y efectivamente pues determinan que es Ciro. El problema es que, repito, a raíz de ciertos comportamientos y ciertas actitudes que de repente a algunos les podría llamar la atención, a otros no tanto, la familia de Ciro empieza a creerse las teorías, ¿no?, que planteaban los medios de comunicación, denuncian a la chica, ¿no?, a la enamorada de la muerte de Ciro, y la fiscalía inicia una investigación penal que dura aproximadamente 2 años, pero les digo, durante varias semanas, los titulares de los periódicos amarillistas, ¿no?, tipo Trome, Ojo, resaltaban, ¿no?, una serie de datos que no tenían nada que ver con los hechos, ¿no? Que, bueno, en todo caso está bien investigar, pero no crear fábulas, ¿no? Por ejemplo, titular de Ojo decía, ella lo mató, ¿no? Ella lo mató, ¿no? Y con letras chiquitas, padre de Ciro acusa directamente a Rosario Ponce el homicidio de su hijo Ciro, ¿no? Entonces, así, ¿no? Otro titular de Trome, ¿no? Las pruebas apuntan a ella, ¿no? Las pruebas apuntan a que ella sería la homicida, ¿no? ¿No? Fiscalía Penal continúa con las investigaciones penales contra Rosario Ponce, ¿no? Y todo empieza a hacerse como una bola de nieve porque la señorita Rosario Ponce simple y llanamente tenía, ¿no?, unos comportamientos simplemente extraños, pero que desde el punto de vista de un proceso penal no constituye absolutamente nada, ¿no? No constituye, a ver, un hecho, ¿no? En el proceso penal, en un proceso judicial, pero sobre todo en un proceso penal, lo que se investiga son hechos. Lo que se investiga son hechos. Y solamente los hechos son los que determinan, ¿no es cierto? Los hechos probados determinan si una persona es culpable, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿no?, para quienes de repente pueden buscar en YouTube de qué estoy hablando, el caso del que estoy hablando, es, por ejemplo, ¿no?, sospechoso, que era sospechoso, por ejemplo, que Rosario Ponce, cuando fue encontrada, algo deshidratada, lo primero que preguntó, porque acababan de ser las elecciones presidenciales del año 2011, me parece, es, por ejemplo, ¿quién ganó las elecciones?, ¿no? O sea, y
la opinión pública se preguntaba, oiga, esto es medio raro, ¿no? ¿Por qué una mujer, en lugar de preguntar por su novio, pregunta por quién ganó las elecciones, ¿no? De abril, ¿no? Porque de repente Rosario se mostraba sonriente, un par de días después que fue encontrada, la prensa la catalogaba como una mujer poco empática con el drama familiar que vivían los papás de su ex enamorado. Y así, datos que no tenían nada que ver con el caso, pero que alimentaron pues una corriente de opinión negativa, un juicio paralelo, un juicio mediático que terminó con el archivamiento del caso en favor de Rosario Ponce porque ella no era responsable de nada en este caso, ¿no? Se le archivó el caso. No es que la absolvieron, porque el caso nunca llegó ni siquiera a juicio oral. El caso se archivó en etapa de investigación. ¿Por qué? Porque no habían evidencias. Porque lo único que existía contra ella era una opinión pública muy agresiva, muy salvaje, que fue alimentada durante muchos meses por medios de comunicación y que crearon una imagen negativa de esta muchacha, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, en el nuevo sistema de justicia criminal, no se permite. No se puede crear un juicio paralelo para, digamos, quebrar la presunción de inocencia. Dicho esto, vamos a ver hoy el tercer principio que se encuentra previsto en el título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Se conoce este principio como interdicción de la persecución penal múltiple, ¿no? Interdicción de la persecución penal múltiple. Dice, nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. ¿Sí? Repito, dice, nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio también se conoce como ne bis in idem, ¿no? El ne bis in idem. El ne bis in idem, como pueden ver en la parte de negrita, tiene y va en dos líneas, ¿no? Primero, que nadie podrá ser procesado, y así debe leerse, nadie podrá ser procesado más de una vez por un mismo hecho. Nadie podrá ser procesado más de una vez por un mismo hecho. Este es el llamado ne bis in idem procesal. ¿Qué significa este articulado? Pues claro, fíjense, ¿no? Una investigación penal, ¿no? Un proceso penal que se instaura contra una persona por una cuestión de equidad solamente puede realizarse una vez. Una vez, en solamente una ocasión. ¿Por qué es así? Porque imagínense, ¿no? Que, por ejemplo, imagínense que de repente alguien presenta una denuncia penal sin mucho sustento contra usted por un por un caso de hurto de dinero, ¿no? Supongamos, ¿no? Que alguien lo denuncia por hurto de dinero, no tiene sustento la denuncia, la fiscalía a nivel preliminar archiva. No apela el agraviado, ¿no? El denunciante, el supuesto agraviado, no apela. Pero de pronto esta persona vuelve a presentar una denuncia penal contra usted. Y lo vuelve a hacer 2, 3 o 4 veces. Y cada vez el fiscal archiva el caso porque no hay fundamento para la causa, ¿no? Para la investigación. No hay evidencia. Entonces, el sistema de justicia lo que quiere evitar, lo que intenta evitar, es que un ser humano, una persona, un ciudadano, tenga que estar demostrando su inocencia prácticamente cada vez que una persona lo denuncia por el mismo hecho. Porque sería injusto, ¿no? Oye, pero si ya te
ya te investigaron y ya se archivó la denuncia, ¿por qué te van a volver, por qué la misma persona te va a volver a denunciar nuevamente? ¿No es cierto? Tiene algo de lógica, ¿no es cierto? ¿No lo creen? ¿No? O sea, tiene algo de lógica, ¿no? Ojo, acá todavía el fiscal no está determinando si eres inocente o eres culpable, no. Solamente ha investigado y ha considerado que no hay evidencia para continuar con la investigación y ha archivado el caso a nivel preliminar. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende? Ese es el nebis in idem procesal. Que nadie podrá ser investigado, procesado, más de una vez por un mismo hecho. ¿Sí? ¿Le queda claro a todos? Sí, doctor, claro. Ya. Otro ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? A ver, fíjense. Otro ejemplo que se me ocurre podría ser el siguiente. Miren, por ejemplo, ustedes saben que los reportajes de investigación siempre salen los días domingo, ¿no? En la prensa escrita y en la prensa televisiva, ¿no? ¿No es cierto? En la prensa escrita y en los medios de comunicación, los dominicales siempre pasan reportajes, ¿no? Informes periodísticos en el que se informa a la opinión pública, ¿no? Determinados casos de interés público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Casos de corrupción, casos policiales, reportaje de índole político, de índole económico, ¿no? Temas de interés. Supongamos que el domingo, imagínense, hoy estamos viernes, supongamos que este domingo, 27 de agosto, en Cuarto Poder sale un reportaje, ¿no? Sobre el tráfico de drogas, ¿no? Sobre microcomercialización de tráfico de drogas. Y el reportaje muestra que una banda de personas, de 2 o 3 muchachos, de 3 personas, se dedican a traficar droga tipo delivery, ¿no? Tipo Rappi, ¿no? Hay una casa, ¿no? Por ejemplo, en Los Olivos, desde donde salen las motos de Rappi, ¿no? Haciendo delivery, pero en realidad llevan, pues, bolsitas de marihuana, ¿no? A los clientes, ¿no? Y el reportaje indica, ¿no es cierto?, que estos motorizados están traficando droga allí en Los Olivos, ¿no? Y el reportaje sigue las imágenes, ¿no es cierto?, y se demuestra que estos motorizados se van incluso hasta Villa El Salvador, ¿no? Y también trafican droga en Villa El Salvador, con bolsitas de marihuana, ¿no? Llevan bolsitas de marihuana, todo está documentado en el reportaje periodístico, y obviamente, como es un reportaje de interés público, las autoridades de justicia van a tomar conocimiento, y están tomando en ese momento conocimiento de un caso de interés público que además constituye delito en el Código Penal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente, si no es esa misma noche, a la mañana siguiente, el día lunes, en las fiscalías. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿O qué es lo que tendría que ocurrir? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Si es un delito, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? ¿Qué se les ocurre que debería ocurrir? Sobre todo en la fiscalía, ¿no? En las fiscalías penales. ¿Alguien? ¿Gaby? Gaby Vargas, ¿está? Sí, doctor, diga. Ya. La Pregunta, ¿escuchó? ¿Qué va a pasar, Gaby? ¿Qué debería pasar? Veo su pantalla negra, doctor, y Ya, pero me ha escuchado. no la entendí muy bien, doctor. No sé si podría volver a realizar la A ver, voy a pregunta. volver a repetir. A ver, voy a empezar a llamar uno por uno, ¿ya? A ver. El día domingo sale un reportaje de tráfico de drogas.
Los hechos son los siguientes. Cuarto poder registra, graba, ¿no?, que hay tráfico de drogas de unos motorizados, ¿no?, en Los Olivos, ¿no? Están traficando droga en Los Olivos, unos motorizados tipo delivery, a clientes, ¿no? Están vendiendo droga ahí a los parroquianos, a los vecinos de Los Olivos, y esos mismos motorizados luego se trasladan hasta Villa El Salvador. Los medios de comunicación los siguen obviamente agazapados, los siguen grabando, y se detecta que también comercializan droga en Villa El Salvador, ¿no es cierto? Eso sale el domingo en la noche. ¿Qué es lo que va a pasar, o qué es lo que debería pasar en términos, ¿no es cierto?, de lo que estamos analizando? ¿Qué es lo que debería pasar? Yo La creo pregunta que, es, sí, sí, yo creo que, dígame. doctor, como dijo usted, ese hecho salió, digamos, a través de medios de televisión, ¿no? En todo caso, este conocimiento, por ejemplo, un fiscal, si un fiscal lo ve o lo conoce los hechos, lo que debería hacer es investigar, ¿no? Iniciar la investigación y llegar al fondo del asunto para cerciorarse de si eso es cierto o no. Tomando en cuenta de que bueno, una acusación inicia, o bueno, un proceso inicia de una mera sospecha, ¿no? Ya, ok. Dígame, Gaby, está muy bien su respuesta, pero ya usted dijo que un fiscal tendría que investigar ya. ¿Qué fiscal? ¿Qué fiscal? Ah, el fiscal de lavado de activos. ¿Lavado de activos? ¿Dónde están lavando activos? Eso no es lavado de activos, es un caso de Antidroga, tráfico de drogas. doctor. De drogas, doctor. Disculpe. Caso de tráfico de drogas. Claro, ya, ok, ya, pero ¿qué fiscal? Pues ya, ok, ya. Entonces la pregunta es, miren, les voy a ayudar un poquito, ¿ya? Ok. Efectivamente, Gaby ha dicho, efectivamente, existe una noticia criminal que ha llegado a los oídos de los fiscales penales, porque, repito, las 24 horas de los 365 días del año, los fiscales están trabajando. Sobre todo los fiscales penales de turno, ¿no es cierto? Porque hay fiscales penales de turno, ¿no? O sea, en cualquier caso, si te encuentran borracho, manejando, ¿no?, en cualquier distrito del Perú, y si te detienen, el fiscal que va a ver tu caso va a ser un fiscal penal de turno, de tránsito probablemente, o de turno. Entonces, en este caso, ¿qué fiscal es el que tendría que asumir el caso? ¿Qué fiscal tendría que...? Ustedes ya me han dicho, ya, bueno, fiscal de drogas, ya, ok. Pero, ¿fiscal de drogas de qué distrito? Porque en el caso que les he indicado, el tráfico de drogas ocurre en Los Olivos y ocurre en Villa El Salvador. La pregunta es, ¿qué fiscal asume el caso? El de Los Olivos y el de Los Olivos, doctor. De Los Olivos, ya, ok. Para el caso de Los Olivos, y el otro para el caso del donde está ocurriendo. Villa No, pero son lo Salvador. mismo. Y El Salvador. A ver. A ver, Cada o sea que... cada uno tiene jurisdicción en su... En ambos distritos, yo sería de Lima. Ya, ok. Miren que sus respuestas son interesantes. A ver, uno dijo el fiscal de Los Olivos, otro dijo no, el fiscal de Villa Salvador, otro dice no, puede ser, pueden haber dos fiscales, ¿no? Uno que investigue en Los Olivos y otro que investigue lo que ocurrió en Villa Salvador, una cosa así, ¿no es cierto? Ya, ok. Pero supongamos, miren, está muy interesante su respuesta, pero supongamos que obviamente hay un fiscal antidrogas en Lima Norte que ve el reportaje, ¿no es cierto? Que ve el reportaje, o un fiscal de Los Olivos, o sea, de Lima Norte, en Los Olivos, que ve el reportaje el día domingo, y el día lunes en la mañana abre una investigación penal en contra de los sujetos que, señor Juan y Pedro. A Juan y Pedro, que están identificados ya en el reportaje, abre investigación penal el fiscal, ¿no? El fiscal de Los Olivos, el fiscal antidrogas de Los Olivos. Abre investigación, dicta la disposición número 1, ¿no?, que inicia la investigación preliminar contra estos dos sujetos, los señores Juan y Pedro. Pero sucede que esto ocurre el lunes en la mañana.
fiscal de Los Olivos. Pero sucede que el mismo domingo en la noche, el fiscal de Villa El Salvador, que estaba también en su casa, ¿no?, descansando, mirando las noticias, ve el mismo reportaje, ¿no? Y advierte que el señor Juan y Pedro, que aparecen en el reportaje, también estaban traficando droga en Villa El Salvador, en su distrito. Y el señor fiscal antidrogas de Lima Sur, del distrito judicial de Lima Sur, en este caso, de Villa El Salvador, pues, supongamos, en la noche decide abrir una investigación penal también en contra de los señores Juan y Pedro. Entonces tenemos que el fiscal de Lima Sur, el día domingo en la noche, o sea, a las 10, 11 de la noche, luego del reportaje, dicta una disposición penal abriendo investigación preliminar. Mientras que el fiscal de Lima Norte, ¿no?, cuyo delito ocurrió en Los Olivos, recién en la mañana siguiente, el lunes, ¿no?, a primera hora, abre investigación contra el señor Juan y Pedro por los mismos hechos. Entonces, fíjense, existen 2 investigaciones penales contra los señores Juan y Pedro. La primera investigación que se inicia es en la Fiscalía de Lima Sur, que se inicia el domingo en la noche, y la segunda investigación también contra los señores Juan y Pedro, que se inicia el lunes en la mañana, pero en este caso por la Fiscalía Antidrogas de Lima Norte. 2 investigaciones. ¿Qué hacemos allí? ¿Pueden existir estas 2 investigaciones penales, cada una de manera independiente, o no? Yo creo que no, porque el fiscal que estuvo investigando previamente tendría que ya pasar toda la investigación recopilada hacia la fiscalía, ¿no?, del norte, porque se trata especialmente de drogas, y ya ellos ya tomarían todo el caso en general, creo yo. Ya, ok. ¿Alguien más está de acuerdo con Jennifer? ¿Alguien más está de acuerdo con Jennifer? Tiene cierto sentido lo que dice Jennifer, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿cuál es el argumento aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no pueden existir 2 investigaciones penales? ¿No? Doctor, porque son los mismos hechos. Y lo Se mismo está hechos, sí. cogiendo el principio que usted está indicando. Son los mismos hechos y ¿qué más? Doctor, porque se trata, en este caso se le estaría Son las mismas investigando personas. a las Los mismos mismas acusados, personas doctor, los mismos y por los imputados. Las mismas mismos hechos. personas. Claro. Ujú. A ver, en orden. A ver, claro, son los mismos hechos y son las mismas personas, pues son los mismos sujetos, ¿no? Ya, ¿Qué es lo que ocurre? El principio que dijo usted, que no se podría denunciar a la misma persona por el mismo hecho más de una vez. Entonces, claro, aquí justamente aparece un supuesto en el que existe una prohibición expresa en el artículo 3 del título preliminar cuando se prohíbe la interdicción, o sea, la prohibición de las persecuciones penales múltiples, ¿no? 2, 3 o 4 denuncias por los mismos hechos no tiene ningún sentido. Entonces, se prohíbe que una persona pueda ser procesada, entiéndase por procesada, investigada más de una vez por el mismo hecho. Y aquí el señor Juan y el señor Pedro, que como repito, pues de todas maneras pues van a tener que afrontar su investigación, pero lamentablemente no pueden, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Bueno, no lamentablemente, sino por justicia, ¿no? No pueden ser investigados pues por 2 órganos fiscales porque de lo contrario se quiebra este principio. Hay una razón de ser, ¿no es cierto?, en esta explicación, ¿no? Porque, claro, alguien podría opinar, pero doctor, pero mejor, ¿no?, que sean 2 fiscales, más eficiencia, ¿no? De esta manera los agarra, ¿no? Si uno no hace bien su trabajo, el otro podría quizás hacer un mejor trabajo. Es que no se puede, ¿saben por qué? ¿No? No es tanto por una cuestión de economía procesal, sino porque el sistema, ¿no?, de justicia no puede sobrereaccionar, ¿no?,
desde el punto de vista de la represión estatal. O sea, no puede ejercer el jus puniendi de manera, digamos, abusiva, ¿no? Basta una denuncia penal, ¿no es cierto? Basta una investigación penal. En esa investigación penal, estas personas podrán demostrar si son inocentes o son culpables. Pero hacerlo 2 veces, desde el punto de vista de la dogmática procesal penal y de los principios, constituye una sobrereacción punitiva del sistema de justicia, ¿no? Es una sobrereacción. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Ya, imagínate esta situación, ¿no? Imaginemos esta situación. Imaginemos que el fiscal provincial penal de Lima Norte avanza con el proceso penal, incluso lleva a juicio, miren este ridículo que puede ser, ¿no? Contrasentido el sistema, ¿no? Puede llevar a juicio a estos sujetos, logra una condena por parte del juez de Lima Norte, que les da una condena de, supongamos, 10 años de pena privativa de libertad. Pero además, el juez de Lima Sur, ¿no? Para esos mismos hechos, en el supuesto de que decida avanzar en el proceso judicial y que no exista el reconocimiento de este principio, entonces un juez de Lima Sur con el fiscal de Lima Sur podrían también condenar, ¿no? Por tráfico de drogas a estos 2 sujetos y clavarle 10 años más. Entonces, 10 más 10 son 20, o sea, ¿se dan cuenta? Y hay una sobrereacción punitiva, ¿no es cierto? Las normas penales se han dictado y están previstas para imponerse, pero por el hecho cometido, por un solo hecho. ¿Se dan cuenta? Esto ya es una sobrereacción, un sobreabuso por parte del Estado a el uso del poder punitivo. Sí puede hacerlo el Estado, y está bien que sancione, pero tiene que hacerlo una sola vez. Entonces, ¿qué hacemos en este escenario? Con las 2 investigaciones penales que ya se han abierto. ¿Qué se les ocurre? Una investigación penal en Lima Norte y una investigación penal en Lima Sur. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo podemos hacer que se vuelva uno? Que sea una sola carpeta. En el Código Procesal Penal, fíjense, hay disposiciones que permiten la acumulación de denuncias. Cuando existen hechos conexos o son los mismos hechos, lo que normalmente va a ser probablemente la defensa de los denunciados, cuando le llegue la notificación de Lima Sur y cuando le llegue la notificación de la Fiscalía de Lima Norte, lo primero que va a hacer el abogado, ¿no? Va a ser pedir la acumulación de ambas carpetas, ¿no? En este caso, por una cuestión, a ver, en principio, ambas fiscalías podrían tener competencia para investigar este hecho. Lo que suele ocurrir en la práctica de las fiscalías es que va a asumir competencia, ojo, en principio les decía, cualquiera de ambas fiscalías podría asumir competencia, porque por reglas de competencia es competente el fiscal penal del distrito donde ocurrió el delito. Profesor, pero acá el delito ha ocurrido en Los Olivos, en Villa Salvador. Sí, es correcto. Por eso les digo que cualquiera de las 2 fiscalías podría asumir competencia y encargarse de este caso. Sin embargo, en la práctica, normalmente la fiscalía que previno, es decir, que abrió en primer lugar la investigación penal, es esa la que va a asumir competencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? La Fiscalía de Lima Sur le va a mandar un oficio a sus colegas de la Fiscalía de Lima Norte, ¿no? Con una disposición pidiendo la acumulación de la investigación. Decirle, fiscal de Lima Norte, ¿no? Nosotros hemos asumido la investigación, hemos llegado primero y nosotros vamos a encargarnos de este caso. Remite los actuados, lo que tiene que hacer el fiscal de Lima Norte es remitir los actuados, o sea, la carpeta fiscal tiene que remitirla al despacho del fiscal que previno, del fiscal de Lima Sur. Entonces, va a ser el fiscal de Lima Sur quien va a continuar con las indagaciones y de esa manera se respeta el principio de la interdicción penal múltiple. Esto, repito, se conoce como el principio de ne bis in idem procesal. ¿Ya? El ne bis in idem procesal.
También tenemos el ne bis in idem, pero de índole material, ¿no? Es decir, mientras lo que acabamos de ver es netamente un principio que esté enfocado a la prohibición de investigaciones o procesos penales múltiples, ¿no? En el caso del ne bis in idem material, lo que se prohíbe, ¿no?, por parte del sistema es que una persona, ojo, una persona no sea, este principio garantiza que ninguna persona sea sancionada 2 veces, ojo, 2 veces por el mismo hecho. Ojo, acá estamos hablando ya de sanción, no de procesamiento, ¿no? Sanción y no procesamiento. ¿Qué situaciones podrían darse aquí? Existe, por ejemplo, ¿no?, los casos en los que les comentaba, ¿no? Es decir, se inicia una investigación penal, ¿no? Supongamos, ¿no? Podría darse este caso, es poco probable que se dé en la realidad, pero supongamos, ¿no? Es un proceso penal que se abre contra el señor Juan Pérez por un delito menor, ¿no? Por un delito menor, y supongamos, ¿no? Ustedes saben que todavía está previsto en el Código Penal el delito de bigamia, ¿no? ¿Qué es la bigamia? ¿Recuerdan qué es la bigamia? Una persona más, cuando se casa 2 veces, ¿no? Cuando se casa por una segunda vez, ¿no es cierto? Ya, ok. Supongamos, ¿no? El delito no es tan grave, ¿no? No es tan grave, pero supongamos que el señor Juan Pérez, pues, se casó en Tumbes, se vino a Lima, ¿no es cierto? Dejó a su familia allá, pero como se enamoró, ¿no? Se enamoró perdidamente de una limeña, ¿no? Y la limeña no sabe, pues, el pasado del señor Juan Pérez. El señor Juan Pérez le pinta pajaritos en el aire y, ¿no?, la limeña, la mujer, quiere casarse con el señor Juan Pérez y se casan, ¿no? Como en su DNI no aparecía su estado civil, ¿no?, la municipalidad que los casó no advirtió que el señor ya estaba casado en Tumbes, ¿no? Entonces se casa nuevamente. Bueno, se descubre, ¿no?, lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? El señor Juan Pérez se mete en un lío y tiene que afrontar un proceso penal, ¿no?, por bigamia, ¿no? Porque es un delito contra la fe pública, ¿no? Es un delito contra la fe pública. Entonces, porque claro, ¿por qué? Porque está afectando... Doctor, disculpe, lo correcto es que primero se divorcie y luego tenga un nuevo matrimonio, ¿no? Creo que sí, ¿no es cierto? ¿No? Lo Creo que es lo correcto correcto, sería, ¿no ¿no? es cierto? Creo que es lo correcto, ¿no es cierto? Claro, sí, es lo correcto. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Que se inicia una denuncia penal, ¿no? La mujer afectada, la primera mujer afectada, fíjese, ¿eh?, la segunda esposa, ¿no?, la limeña agarra, lo denuncia penalmente al señor Juan Pérez y el señor, supongo que se va preso 1 año. Bueno, se va preso 1 año, acepta su responsabilidad penal y sale de la cárcel al año, ¿no? Y trata de rehacer su vida, y de pronto su primera esposa, que también está agraviada, también por cierto, que se entera que su ex ha salido de la cárcel, ¿no? La otra mujer, la primera mujer, ¿no?, de Tumbes, también lo denuncia penal por bigamia, ¿no? De pronto la primera vez que lo ve, le regresan a la cabeza le vienen a la cabeza los recuerdos y dice, mal hombre, desgraciado, maldito, y lo vuelve a denunciar al señor Juan Pérez. Lo denuncia penalmente nuevamente. Y nuevamente se abre un proceso penal contra el señor Juan Pérez por el mismo hecho, ¿no? El mismo Sí, hecho. doctor. Sí, el El mismo mismo hecho. hecho y la misma persona, el mismo sujeto. El mismo sujeto, ¿no? Claro, solo que la primera denuncia penal la promovió la primera mujer, la limeña, y la segunda denuncia penal la promovió la mujer de Tumbes, por bigamia. Entonces, pero el señor Juan Pérez ya se fue preso 1 año. Ya esta fue la sentencia que le impuso el Poder Judicial aquí en Lima. Sin embargo, ahora en Tumbes hay otro juez, ¿no?, otro fiscal y otro juez que quieren
volver a meter a la cárcel al señor Juan Pérez. Claro que no saben sobre el primer proceso penal, ¿no? Y se inicia este segundo proceso penal, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Existe una afectación del principio de Nevis in idem, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya el señor Juan Pérez ya pagó. Profesor, pero es un desgraciado. No importa, ya pagó, ya pagó, se fue a la cárcel. Estuvo mal lo que hizo, ¿no es cierto? Ya se fue, pagó un año, salió, ¿no? Porque eso fue lo que le impuso la justicia, y él no puede volver a ser condenado, ¿no? Por un hecho respecto del cual él ya pagó, ¿no? Ya fue sancionado. La justicia le impuso un año, salió de la cárcel, punto. Si es que el sistema pretende volver a sancionar al señor Juan Pérez por el mismo hecho, allí sí, por supuesto que existiría una infracción, una vulneración al principio de Nevis in idem, pero en su vertiente material, ¿no es cierto? En su vertiente material, ¿ya? Entonces, Nevis in idem procesal, ¿no es cierto? Interdicción de la persecución penal múltiple, ¿no es cierto? Ninguna persona puede ser investigado, procesado o juzgado más de una vez por el mismo hecho. Nevis in idem material, nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. ¿Sí? En eso está todo. Ese es el razonamiento que tienen nuestros tribunales sobre estos aspectos. Sí. Paulo. Sí, doctor, tengo una pregunta. Mire, estoy viendo el artículo 139 que trata de bigamia. Dice, el casado que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y ahí viene mi interrogante, doctor. Dice, si respecto a su estado civil induce a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio, la pena será privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor a 5 años. Doctor, donde dice si respecto a su estado civil induce a error a la persona, no entiendo, doctor, esa parte, ¿me podría explicar? A ver, le explico. A ver, la modalidad del 139, ojo, esto es derecho penal, no es procesal penal. La primera modalidad es una modalidad básica, ¿no? El párrafo 1 dice, el casado, ¿no? O sea, el sujeto activo puede ser hombre o mujer, puede ser el casado, puede ser casada, ¿no? O sea, el sujeto activo puede ser hombre o mujer. Novio o novia, claro, doctor. Claro, que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 y mayor de 4 años. O sea, el tipo penal que se reprime es aquella persona que estando casada se vuelve a contraer matrimonio, ¿no? Dice, si respecto a su estado civil, induce a error, está hablando de la persona casada, del casado o casada, induce a error a la persona con quien contrae el matrimonio, a ver, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5. O sea, es lo más probable, ¿no? O sea, a ver, el primer párrafo implica probablemente que la mujer o el hombre, ¿no? Con la que se está casando, esta persona que ya está casada, sabe y conoce, pues, el estado civil de ese sujeto, ¿no? De esa persona, ¿no? En el segundo párrafo, el comportamiento es más reprochable porque, digamos, el casado está, digamos, entre comillas, estafando a la novia, o la novia está estafando al novio. O sea, le dice, sí, mi vida, tú eres la única, ¿no? ¿No? Tú eres la única en mi corazón, ¿no? Y claro, la mujer cree que efectivamente el tipo está soltero y se casa. Entonces, por eso dice, pues, si respecto a su estado civil induce error, o sea, inducir error es engañar a la... Ya, doctor, no entendía ¿entiendes? ese término, doctor, gracias, ahora sí ya lo entendí perfectamente. Se entiende, ¿no? Ahora sí se entiende, ¿no? Es decir, este es más reprochable, pues. En el primer caso, digamos, el legislador entiende que, bueno, pues, o sea, el casado que contrae matrimonio, ¿no? O sea, el casado que contrae matrimonio, pues, se da el supuesto de que de repente puede ser, ¿no? Que
que la persona con la que te estás casando sabe realmente tu pasado, sabe realmente que estás casado y sin embargo prefiere zurrarse en la ley y contraer matrimonio contigo, ¿no es cierto? Hay situaciones, hay situaciones, pero el segundo párrafo es el más reprochable porque en este caso, digamos, en términos coloquiales, obviamente, ¿no? En términos coloquiales hay un engaño, hay una especie de estafa, ¿no? ¿No? Sí, iba a intervenir. Ah, ya, ok. Ya, entonces, otro principio. ¿Se ve la lámina, por favor? ¿Se ve la lámina? ¿Se está viendo? Hace rato Sí, de... doctor, sí se logra ver la lámina. Sí se ve. Ya, ok. Cuarto principio. Este principio es sumamente importante, ¿ya? Es el principio que describe una de las condiciones y funciones que tiene el sujeto procesal que se conoce con el nombre de Ministerio Público, ¿no? El artículo 4 dice y explica en detalle quién es en el proceso penal el titular de la acción penal. Artículo 4. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Este punto es muy importante describirlo porque ya empieza el Código Procesal Penal a describir de cierta manera cuál es la función del Ministerio Público, ¿no? ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Por qué la Constitución le ha encomendado a este órgano autónomo ser el titular de la acción penal? ¿Qué significa ser titular de la acción penal? ¿Qué significa ser titular? La persona que comete el delito, doctor. No. Hay un error ahí. No. Titular de la acción penal. No, la persona no es el titular de la acción penal. No. El Ministerio Público. Estamos diciendo que el Ministerio Público es titular de la acción penal. La pregunta es, ¿qué significa ser titular de la acción penal? Gaby. Sí, considero que sería que el Ministerio Público tiene a su cargo realizar la investigación, ¿no? A los que estén yendo en contra de las normas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué significa titular de la acción penal? Sí. A ver, sí, Humberto. Fíjense, a ver, va por ahí, pero ser titular de la acción penal significa, en buena cuenta, es que es el único que puede representar los intereses del Estado. Es como, en términos coloquiales, pues, ¿quiénes son los 11 titulares de la selección? ¿No? ¿Quiénes son los 11 titulares de la selección peruana? Normalmente, ¿quiénes? Los que salen a la cancha, ¿no es cierto? ¿No? El que sale a la cancha, ¿no es cierto? Esos son los titulares, ¿no? O sea, una cuestión de concepto. ¿Quiénes son los titulares? Los que salen a la cancha. Bueno, no puede haber, más allá de esos 11, otro titular, pues. No hay un titular número 12, ¿no? O si hay un titular número 12 en el fútbol. O si hay un titular número 13. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Existe titular número 12? ¿No es cierto? 11. Por eso digo, pues, o sea, ¿me entienden, no? O sea, en términos jurídicos, titular es único, ¿no? O sea, el Ministerio Público es el único, entiéndase, titular del ejercicio de la acción penal. No hay nadie más que él, ¿no es cierto? Sucede, repito, como en el fútbol, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los 11 titulares? Y no hablo de nombres, no hablo de nombres, sino me refiero en términos conceptuales. ¿Quiénes son los titulares? Los que salen a la cancha a jugar, ¿no? No, pero este es suplente y entra a la cancha, pero no me importa, pues, pero o sea, el día que salen a jugar, esos son los titulares. No hay un titular número 12,
no hay un titular número 13, no existe el titular número 14, los titulares son los 11 nada más, ¿no es cierto? 11, ¿no? Ya, son los únicos, no hay nadie más, pues, no hay nadie más. Son los que salen a la cancha. En el caso del Ministerio Público, la idea conceptual es la misma. El Ministerio Público es el único representante de los intereses del Estado que va a ejercitar la acción penal. ¿En qué situaciones? ¿En qué casos? En los delitos de persecución penal pública, ¿no? Esa es la idea. Y en tanto es el titular de la acción penal, ¿no? Tiene, entre otras funciones, el deber de llevar a cabo la actividad probatoria. Tiene el deber de la carga de la prueba. Tener el deber de la carga de la prueba, ¿no? ¿Qué significa? Significa que es el responsable de la actividad probatoria. Nadie más que el Ministerio Público es responsable de la actividad probatoria. ¿Qué significa esto? Que el fiscal tiene que buscar las pruebas. Y solamente el fiscal puede buscar las pruebas. Obviamente con apoyo de los órganos de auxilio de la Administración de Justicia como la Policía Nacional del Perú y sus diversas departamentos, ¿no? También, obviamente, existen peritos, personal de medicina legal, que es un órgano de apoyo del Ministerio Público, que los ayuda en esta búsqueda de las pruebas. Eso significa entonces que los imputados, los denunciados o las víctimas no pueden presentar pruebas a la investigación, al proceso penal. ¿Sí o no? ¿Pueden presentar pruebas el acusado, el denunciado o los afectados con la comisión del delito? ¿Pueden presentar pruebas o no a la investigación? También, ¿no es cierto? Claro, por supuesto que pueden presentar pruebas, pero, claro, constitucionalmente y legalmente existe taxativamente una obligación expresa de que el Ministerio Público tiene que encargarse de la búsqueda de las pruebas. La búsqueda de las pruebas, las indagaciones, las pesquisas, todo eso es responsabilidad del Ministerio Público. Y eso implica, obviamente, como tiene estos deberes muy importantes, tiene la responsabilidad de conducir la investigación desde el primer momento en el que conoce la noticia criminal. Y tiene que hacerlo además de manera proactiva y de oficio. Porque como en el ejemplo que acabamos de dar, ¿no? Cuando decíamos el caso del dominical de Cuarto Poder que saca un reportaje, muchas veces las investigaciones de la Fiscalía, ¿no? Se inician de oficio, ¿no? Los domingos, cuando termina el dominical, normalmente ya la Fiscalía de turno, dependiendo del tipo de delito del que haya conocido o del que se haya propalado en el medio de comunicación, ya el día lunes está abriendo una investigación penal, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es de conocimiento público, lo vio en la tele, el fiscal, y el lunes está obligado a iniciar una investigación penal respecto a aquellos hechos criminales que haya tomado conocimiento, ¿no? En el dominical, en un artículo periodístico, ¿no? En alguna informe escrito de la prensa, ¿no? Muchas veces la prensa, digamos, da mucha información de primera mano que todavía no llega a manos de la Fiscalía. Entonces la Fiscalía lo que tiene que hacer, una vez que conoce la noticia criminal, es abrir una investigación penal y desde ese momento tiene que conducirla. Tiene que investigar proactivamente, defendiendo siempre los intereses de la sociedad. Ahora, aquí hay un tema muy importante, ¿no? Porque claro, porque lo vamos a ver luego en otra sesión, pero lo interesante es que hay ciertas actividades probatorias necesariamente que pueden presentar los sujetos procesales o los otros sujetos procesales como los abogados de los denunciados
o el abogado del agraviado, pero esos medios probatorios tienen que ser ofrecidos a la investigación. Obviamente, si el imputado tiene, digamos, tiene testigos de descargo, ¿no es cierto?, tendrá que presentarle un escrito a la Fiscalía pidiendo que se cite a esos testigos para que sean interrogados en la investigación penal, ¿no es cierto? Pero lo que no se permite, ¿no?, ya que el Ministerio Público es quien dirige la investigación, es que, por ejemplo, el imputado pueda, digamos, citar un testigo o pedirle que firme una declaración jurada, por ejemplo, y presentar esa declaración jurada a la investigación penal, ¿no? Eso no constituye un medio probatorio. Vamos a ver más adelante qué es, cuáles son los medios probatorios. Pero lo interesante es que cualquier aporte probatorio en etapa de investigación preliminar se tiene que trasladar por parte de los sujetos procesales al despacho de la Fiscalía, para que la Fiscalía los analice, los verifique, ¿sí? Una obligación importante del Ministerio Público que vamos a advertir en el inciso 2 del artículo 4 del título preliminar es el que dispone que el Ministerio Público está en la obligación de actuar con objetividad, ¿no? Está obligado a actuar con objetividad. Una pregunta. Yo les dije hace un momento que en el artículo 1 del título preliminar se garantizaba que los tribunales tienen que actuar con imparcialidad, ¿no es cierto? Eso se garantiza es una garantía que nos debe dar los jueces. Imparcialidad. Pero el Ministerio Público, fíjense, habla de objetividad, ¿no? No dice que el Ministerio Público está obligado a actuar con imparcialidad. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Es lo mismo imparcialidad que objetividad? ¿Es lo mismo imparcialidad y objetividad? Otra pregunta. ¿El Ministerio Público debe ser imparcial o debe ser objetivo en su investigación? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más coincide con su compañero? Opino lo mismo, debe ser imparcial. Ya, a ver. ¿Alguien más? De la misma manera, doctor, considero que el ministerio debería ser imparcial en todo aspecto. Ya, debería ser imparcial también, ¿no? Aquí hay una discusión, ¿eh? Una discusión que... sí, una discusión interesante, porque claro, desde algún sector de la doctrina se indica que el Ministerio Público tiene que ser imparcial, ¿no es cierto? Y que tiene que ser imparcial y juzgar con imparcialidad todos los casos que le llegan a su despacho. Eso es bien difícil de comprobar, ¿no? En la realidad, o sea, en la realidad es bien difícil de corroborar y de exigirle imparcialidad al fiscal. ¿Por qué? Porque en términos, digamos, jurídicos, en términos incluso de litigio, ¿no? El Ministerio Público, ¿no?, tiene una función de parte, ¿no?, de contraparte. ¿Se dan cuenta? Entonces, de hecho, cuando uno se sienta en un tribunal, el Ministerio Público se sienta a la izquierda, ¿no?, al costado tuyo, y el abogado defensor con el imputado se sienta al lado derecho. ¿No es cierto? O sea, es tu contraparte. O sea, siempre va a ser tu contraparte. O sea, digamos, está en términos procesales al lado contrario de la vereda en la cual tú te estás dirigiendo, ¿no? Al lado opuesto de la orilla, ¿no?, del río que los separa, ¿no es cierto? En el lado opuesto del río que los separa, ¿no?
sea, es tu contraparte. Entonces, si el Ministerio Público, por la función que tiene, es tu contraparte, es bien difícil exigirle que sea imparcial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque es tu contraparte, pues. Él siempre va a tener un enfoque de contraparte, ¿me entienden? Entonces, es bien difícil de exigirle al Ministerio Público que sea imparcial porque por la propia función que ejerce no lo es, ¿no? No lo es. Pero lo que sí podemos exigirle, un poco matizando la idea, es que sea objetivo, ¿no? O sea, eso sí le podemos exigir, porque por más contraparte que sea, o sea, por más, digamos, funcionalmente contrario que se encuentre a nuestros propios intereses, la ley es única, ¿no? Y las reglas del proceso penal son las mismas para ellos como para nosotros. En consecuencia, lo que señala el artículo 4 en relación a la objetividad tiene que ver más que nada con el respeto a la ley procesal. Es decir, que el Ministerio Público tiene y es el defensor de la ley. Es el defensor de la legalidad, dice la Constitución Política. El Ministerio Público es el defensor de la legalidad. Y si es defensor de la ley, no puede, por antonomasia, actuar de espaldas a la ley, ¿no es cierto? De espaldas a la ley. Tiene que hacer cumplir la ley. Tiene que cumplir la ley. Entonces, lo que sí podemos exigirle es, por ejemplo, que sea respetuoso de la ley, que si, por ejemplo, no encuentra evidencia de responsabilidad penal, archive el caso. Si no encuentra más plazo en la ley procesal penal, porque no lo hay y ya no hay forma de que se amplíe o prorrogue el plazo de investigación, concluya la investigación, ¿no es cierto?, dentro del plazo previsto en la ley, que nos permita presentar documentos o medios probatorios, que los reciba y que no sea abusivo, ¿no es cierto? Hay muchas sentencias dictadas desde el año 2003 por parte del Tribunal Constitucional, ya es una jurisprudencia que ya va a cumplir más de 20 años, ¿no? Y que señala, en buena cuenta, que el Ministerio Público en cada acto procesal que realiza, cada actividad procesal que realiza, no puede actuar en forma arbitraria, no puede actuar en forma abusiva, no puede actuar en forma tiránica en contra de los intereses de los denunciados, de los investigados. Es decir, cuando el Ministerio Público, ¿qué es la arbitrariedad? Lo arbitrario o la arbitrariedad es aquel acto que comete un funcionario público y que es ilegal, ¿no? Que representa un abuso frente a los derechos del ciudadano. O sea, que no tiene razón de ser. Es un acto es un acto procesal que no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, eso ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? El Ministerio Público, en tanto titular de la acción penal, defiende los intereses de la sociedad y por lo tanto tiene que perseguir el delito, pero obviamente tiene que perseguir el delito no a cualquier costo ni a cualquier precio, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo respetando el debido proceso y, digamos, actuando objetivamente. No puede actuar ilegalmente. O sea, por ejemplo, el Ministerio Público no puede torturar a una persona, obviamente, ¿no? Junto con la policía para que confiese. No puede falsificar pruebas el Ministerio Público, ¿no es cierto? Porque eso sí sería arbitrario, ilegal, abusivo, además constituiría un delito. El Ministerio Público no puede inventarse cargos, inventarse hechos, no puede, digamos, afirmar falsamente hechos que no han ocurrido, que no le constan. Tiene que actuar objetivamente, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que, en la investigación penal, ¿no?,
digamos, reunir las evidencias que determinen y acrediten la responsabilidad o la inocencia del imputado, ¿no? La responsabilidad penal o la inocencia del imputado. ¿Sí? Sobre todo tiene una responsabilidad frente a las pesquisas que hace muchas veces la policía. Porque, repito, la policía en relación a la investigación no es autónomo, no es independiente. Con el Código Procesal Penal de 2004, que es el que estamos estudiando, la policía ya no tiene ese poder que sí lo tenía hace 10 años atrás, cuando estaba vigente el viejo Código de Procedimientos Penales, en los cuales la Policía Nacional de Perú eran los amos y señores de la investigación penal. Ellos podían hacer y deshacer, muchas veces llevaban a cabo indagaciones abusivas, pero ahora no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la Ley Procesal Penal dice que cada acto de investigación lo tiene que ordenar el Ministerio Público, y si el Ministerio Público pide el apoyo de la policía, el Ministerio Público tiene que controlar cada una de las actividades que lleva a cabo la policía. O sea, tiene que ser un trabajo coordinado. Y siempre la policía, en caso de que lleve a cabo unas pesquisas, tiene que coordinarlo con el Ministerio Público. ¿Sí? Un punto interesante es que los actos de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Y eso creo que es hasta cierto punto obvio, ¿no? ¿Por qué no tienen carácter jurisdiccional? Porque lo jurisdiccional solamente le corresponde a quién. Lo jurisdiccional solamente le corresponde a quién. ¿Mm? Al Poder Judicial, pues. O sea, los actos jurisdiccionales solamente los realiza el Poder Judicial, porque ellos ejercen jurisdicción. ¿No? El Ministerio Público, el Ministerio Público, todos los actos procesales que lleva a cabo el Ministerio Público, también la propia investigación penal que lleva a cabo el Ministerio Público, tiene una naturaleza jurídica de índole administrativa, ¿no? De derecho administrativo. O sea, no es jurisdicción. ¿Sí? Y, obviamente, cuando se trate de restringir, ¿no?, un derecho fundamental, cuando se trate justamente de requerir al órgano jurisdiccional una resolución judicial que limite un derecho fundamental, el Ministerio Público está obligado a fundamentar, motivar y justificar su requerimiento ante el juez en forma debidamente motivada. ¿Sí? En forma debidamente motivada. Vamos a terminar aquí, ¿ya? Todavía tenemos media hora, pero en competencia judicial. Vamos a ver, ¿qué significa la competencia judicial? Artículo 5 del título preliminar. Fíjense, significa, ¿no? Aquí, si antes habíamos visto cuáles eran las funciones del Ministerio Público, acá vamos a ver ahora qué es y cuáles son las funciones del Poder Judicial, ¿no? La competencia judicial. Dice, 1. Corresponde al órgano jurisdiccional, o sea, al Poder Judicial, la dirección de la etapa intermedia y especialmente del juzgamiento. Repito, le corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y especialmente del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la ley. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad, sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la ley. Solamente son esos dos artículos, el 1 y el 2, ¿no? Y que tienen que ver con alguna de las funciones jurisdiccionales que tiene el Poder Judicial, ¿no? A ver, les comento. En la etapa de investigación preparatoria, creo que les había comentado esto, existe un juez de investigación preparatoria, ¿no es cierto? Es decir, el fiscal, ¿no?, cuando inicia una investigación preliminar, ¿no?,
lleva a cabo sus actuaciones, empieza a citar a los testigos, a los imputados, ¿no es cierto? Pero llega un momento en el que la Fiscalía, ya cuando está por cumplirse el plazo de investigación, incluso antes de que se cumpla, ¿qué cosa puede hacer? Si es que encuentra evidencias de la comisión del delito y tiene medios probatorios que así lo justifican, ¿qué puede hacer el Ministerio Público? Puede formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Puede formalizar la investigación preparatoria, en cuyo caso lo que va a hacer la Fiscalía es dictar una disposición. La disposición, habíamos dicho, es un documento y un acto procesal trascendente porque va a determinar ya con mayor claridad los hechos de la denuncia, la calificación jurídica y el plazo de la investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué es trascendente esta disposición de formalización de investigación preparatoria? Porque una vez que se dicte la disposición, el fiscal está obligado, además de notificar a todos los sujetos procesales, el fiscal, tiene que también notificarle al juez de la investigación preparatoria. ¿Qué le tiene que notificar? O sea, la disposición de formalización de investigación preparatoria. O sea, lo que va a hacer el fiscal es hacer un oficio dirigido a los juzgados de investigación preparatoria de Lima, ¿no? Del distrito judicial donde se encuentra. Le manda el oficio y un juez de investigación preparatoria va a asumir competencia judicial en ese caso. Ojo, solamente le manda el oficio con la disposición, no le manda toda la carpeta, ni todas las pruebas, ni las actas, ni todo lo que haya reunido. El fiscal solamente remite el oficio con la formalización de la investigación preparatoria. Se lo remite al juez. ¿Para qué? Simplemente para que él tome conocimiento que existe ya una investigación y que el juez va a controlar la investigación preparatoria. Y que él, por mandato de la ley procesal, está obligado a controlar la investigación preparatoria. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí o no? Ya, entonces, fíjense. No se va a abrir, probablemente se va a abrir un incidente, solamente un cuadernillo en el despacho judicial, pero la investigación penal va a continuar a cargo de la Fiscalía. No es que el juez ahora va a llevar a cabo diligencias, va a programar el juicio oral, todavía nada, solamente le manda, repito, el oficio, el fiscal le manda al juez el oficio, anexando la formalización de investigación preparatoria. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, pues, el fiscal va a continuar con la investigación penal, ¿no? Va a seguir citando a los testigos, va a seguir llevando diligencias en el despacho fiscal, ¿no? Las pericias, ¿no? Va a seguir trabajando el fiscal. Pero, si el fiscal necesita restringir derechos fundamentales, el fiscal va a poder a ese juez que ya previno, que ya asumió competencia, le va a poder pedir, por ejemplo, algunas medidas limitativas de derechos. Ese juez, por ejemplo, podrá conocer del requerimiento fiscal de prisión preventiva, ¿no es cierto? El fiscal va a introducir, ¿no es cierto?, una disposición, un requerimiento, perdón, de prisión preventiva, y el juez, una vez que reciba ese cuadernillo por mesa de partes, va a convocar audiencia. ¿A quién? A la Fiscalía, obviamente, a la Procuraduría, y va a convocar al abogado defensor del imputado, ¿no? ¿Para qué? Para resolver el pedido de la Fiscalía. Si, por el contrario, bueno, y el fiscal puede pedir muchas cosas, puede pedir, o sea, para diversos imputados podría ser prisión preventiva, podría presentar un requerimiento de comparecencia con restricciones, un pedido de impedimento de salida del país, podría, el fiscal podría pedir una medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones, podría pedir el allanamiento de un domicilio, etcétera, ¿no? Y el juez va a resolver siempre. Por el lado del abogado defensor,
el abogado también tiene derechos, ¿no? O sea, y ciertas facultades que puede exigirle al juez. ¿Qué podría hacer el abogado defensor del imputado? Por ejemplo, pedir al juez una tutela de derechos, pedir un control de plazo, presentar una solicitud de control de plazo, en cuyo caso el juez también va a convocar audiencias. Pero repito, eso es a nivel del juzgado, pero en la investigación penal, el fiscal va a seguir a cargo de la investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa entonces? ¿No? Cuando el artículo, el inciso 1, dice, corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y especialmente el juzgamiento. Fíjense, este juez de la investigación preparatoria, este juez de investigación preparatoria que asumió competencia una vez que el fiscal formalizó la investigación preparatoria, que es, digamos, una especie de árbitro, ¿no? Que va básicamente a controlar las actividades de la fiscalía, es el mismo juez que va a llevar a cabo la etapa intermedia. Repito, el mismo juez de la investigación preparatoria, este juez árbitro, digamos, defensor de las garantías judiciales de los imputados, ese mismo juez, una vez que termine la investigación preparatoria, va a ser el mismo que le toque resolver en la etapa intermedia, ¿no es cierto?, el requerimiento de la fiscalía. Es el mismo juez. Pero será cuando termine la etapa intermedia y el juez remita el expediente para juicio oral, ahí sí será otro juez, será otro magistrado distinto quien lleve a cabo el juzgamiento, el juicio oral, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque aquí, claro, puede, digamos, confundirse, ¿no? El párrafo 1, el inciso 1 del artículo 5, cuando dice corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y especialmente el juzgamiento. Claro, o sea, definitivamente cuando habla del órgano jurisdiccional y se refiere a la etapa intermedia, en realidad implícitamente también se está refiriendo a la etapa de investigación preparatoria, ¿no es cierto? Porque es el mismo juez, es el mismo juez, ¿ya? O sea, no es que el órgano jurisdiccional no esté, o ningún órgano jurisdiccional esté a cargo de la investigación preparatoria. No, sí, por supuesto que es. De hecho, es el mismo juez de la etapa intermedia el que controla la investigación preparatoria. ¿Sí? Y el párrafo 2 es probablemente muy importante de resaltar. Dice, nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la ley. Resolución judicial del órgano, o sea, resolución del órgano jurisdiccional determinado por la ley. ¿Qué significa este párrafo 2? O sea que el juez que te sancione, el juez que te dicte sentencia o te imponga una medida de seguridad, tiene que ser un juez competente, tiene que ser un juez del Poder Judicial. ¿Por qué es importante esto? Porque, claro, hace años, ¿no? Esto es muy importante porque hace muchos años, cuando ustedes todavía no nacían y todavía estábamos atravesando una crisis política y violenta y producido por el fenómeno terrorista, ¿no? En el gobierno de Fujimori, por ejemplo, y desde antes, en el Perú se instalaron los llamados jueces, ¿no? Jueces sin rostro, ¿no? Los jueces sin rostro. ¿Quiénes eran estos jueces? Eran personas desconocidas, aparentemente militares, que en muchos casos de terrorismo, en procesos penales por delito de terrorismo, juzgaban a personas que eran atrapadas por la Policía Nacional del Perú o por el Ejército y hacían unos juicios que realmente era pues un remedio de juicio, ¿no? Era un remedio de juicio oral. ¿Por qué? Porque en tan solo 2 o 3 días, luego de que eran atrapados estos delincuentes, en un tribunal sin rostro,
militar sin rostro, aparecía un tribunal de 13 personas, todos encapuchados, y el tribunal llevaba a cabo un juicio, que en realidad pues no era un juicio, ¿no? No era un juicio, sino era un remedio de juicio. Y se terminaba condenando a los delincuentes que eran juzgados. Claro, ustedes podrán decir eficiencia, profesor, ¿no? Ya era hora, ¿no? En 2 días, qué éxito, ¿no? En 2 o 3 días se juzgó a estas personas y fueron condenadas. Sí, pues resulta que muchas de estas personas que condenaron eran inocentes. Muchas de estas personas que condenaron eran inocentes. Algunos eran opositores al gobierno de turno, ¿no? Y obviamente, lo más obvio era que estos, entre comillas, jueces, realmente no eran jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la jurisdicción o la idea de jurisdicción, ¿no? De nuestra constitución política, recuerden, ¿quién tiene jurisdicción? Solamente aquellos jueces, magistrados, que pertenecen al Poder Judicial, ¿no? Yo nunca he visto, seguramente ustedes nunca han visto a un juez, ¿no? En una audiencia con una máscara, pues, ¿no? Con una máscara, ¿no? Con una capucha, ¿no? O sea, hoy no tenemos esa clase de jueces. ¿Por qué? Porque todos los jueces, pues, que pertenecen al Poder Judicial, están debidamente acreditados, ¿no? Y por el principio de publicidad, obviamente tienen que mostrar la cara, ¿no? Tienen que mostrar quiénes son, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿cómo sabíamos que esos encapuchados que juzgaban a los delincuentes eran realmente jueces? De repente, pues, eran unos guachimanes, unas personas que solamente hacían un papel, ¿no? Y que obviamente pues no tenían la formación jurídica para hacer justicia. Entonces, esta garantía de que el órgano jurisdiccional determinado por la ley, solamente ese juez, ese órgano judicial, es el único que puede hacer justicia, se ve reflejado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Cuando dice, acá ya de manera un poquito más precisa, dice el inciso 3 lo siguiente: ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley. Repito, o sea, nadie puede desviarte de la jurisdicción predeterminada, entiéndase por predeterminada, prevista en la ley, ni sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada, ojo, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni comisiones especiales creadas al efecto. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si el gobierno de pronto, supongamos, ¿no? Que el gobierno da un golpe de Estado. Imaginemos que mañana amanecemos todos con los tanques afuera y da un golpe de Estado el gobierno. Cierra el Poder Judicial, cierra el Congreso. Y de pronto, al gobierno se le ocurre someter a juicio oral a todos los opositores del gobierno, ¿no? Que ahora los cataloga como enemigos del gobierno, ¿no? Pero claro, señor presidente, no hay jueces, ¿no? Ha cerrado el Poder Judicial, ¿quién va a juzgar a estos? A estos opositores, ¿no? Y están ahí, pues, enmarrocados, apresados María del Carmen Alba, está Porky, está ¿no? Todos los líderes políticos del Perú, ¿no? Sí existen líderes políticos del Perú, bueno, están todos enmarrocados, ¿no? Y el gobierno pretende juzgarlos por traicionar a la patria, ¿no? Porque es un delito que calza la medida, ¿no? Para ese gobierno. Entonces, ¿qué cosa hace el gobierno de turno que da el golpe de Estado, un autogolpe de Estado? Crea una comisión ad hoc, un tribunal ad hoc, se dice, ¿no? Para juzgar a estos líderes políticos, ¿no? Por traición a la patria, ¿no? Entonces hace un cabildo abierto
una pantomima de juicio oral, un remedio de juicio oral, y ese tribunal, ¿no?, de personas ilustres, ¿no?, que van a presidir el tribunal, va a sentenciar en tan solo un par de horas a pena de cadena perpetua a todos los opositores del gobierno. Imagínense esta idea solamente. La pregunta es, estos sujetos, ¿no?, estas personas que obviamente fueron colocadas a dedo por el presidente de la República para que hagan de tribunal, ¿no?, para que conformen un tribunal colegiado de 3 personas, ¿tienen jurisdicción realmente? ¿Tienen jurisdicción? El presidente de la República saca una resolución suprema, ¿no?, en la cual nombra como miembros del tribunal, ¿no?, a la señorita Andrea Cañavi, Andrea Guzmán y al señor Aníbal André Berenguel, ¿no? No, los nombra Castillo miembros del tribunal, ¿no? Miembros del tribunal, para juzgar a estas personas. La pregunta es, ¿realmente ustedes tienen jurisdicción? Pregunto. ¿Ah? Ya, pero... Ya, ¿y cuáles requisitos serían esos? ¿Están de acuerdo ustedes con su compañero, con Humberto? ¿Con Humberto? Y si, por ejemplo, hay un juez, algunos jueces que se prestan para el juego del gobierno, ¿no? Siempre hay algunos que se arrodillan ante el poder, ¿no? Siempre hay algunos que se arrodillan. Y supongamos que hay un juez, algunos jueces que se venden al gobierno y le dicen, señor Castillo, yo puedo formar el tribunal. Y el presidente Castillo los nombra a ellos jueces. Y son jueces, ¿ah? Son jueces de carrera. Y el presidente Castillo los nombra a ellos como jueces del tribunal. ¿Eso sí podría ser? No hablo del Tribunal Constitucional, hablo de jueces penales para juzgar a estos políticos, para juzgar y condenarlos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con Humberto? Ah, pues esto ya, desde allá, o sea, lo que dice, fíjense, dice el artículo 139, inciso 3, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción. De excepción. Eso que les acabo, esta historia que les acabo de contar, ya pasó anteriormente aquí en el Perú. Ya hemos vivido eso. En el gobierno militar, en el gobierno de Odría. Ya anteriormente normalmente esto ocurre justamente cuando hay golpe de Estado, ¿no? Cuando ya, digamos, el poder es atrapado por un caudillo militar o civil, ¿no? Esa persona que ejerce el poder se convierte en un tirano. Se convierte en un tirano y crea pues crea un juzgado ad hoc especial a sus intereses para juzgar a los enemigos del gobierno, entre comillas, a los enemigos, entre comillas, del gobierno, ¿no? Y en este caso, obviamente, como se trata de, obviamente, un golpe de Estado, ha cerrado, estamos diciendo, ha cerrado el Congreso, ha cerrado el Poder Judicial, tiene encerrado a todo el mundo, ¿no? Está violando la Constitución, está desviando, ¿no? Y sometiendo a un procedimiento distinto a los previamente establecidos en la ley a personas, ¿no? A personas. Un cuestionamiento muy parecido a este ocurrió después de la caída de Fujimori el año 2000,
¿Qué es lo que ocurre? Esto me va a tomar un poquito de tiempo, pero lo voy a tratar de resumir. El caso Luis Bedoya de Vivanco. El caso Luis Bedoya de Vivanco es el caso del hijo de Luis Bedoya, el fundador del PPC, ¿no? Que fue alcalde de Miraflores. ¿Y qué ocurre aquí? El año 2000, bueno, luego de la caída de Fujimori se hicieron públicos varios videos, ¿no? Los famosos Vladivideos en los que se veía la corrupción, en los que se advertía la corrupción del gobierno de Fujimori. Y en este caso, hubo un video en el que el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, le entregaba dinero a Luis Bedoya de Vivanco, ¿no? Aparentemente, pues, obviamente era dinero corrupto, era una coima, era un dinero corrupto, para que haga su campaña, ¿no? En Miraflores, su campaña política en Miraflores. Bueno, por ese caso de corrupción, ¿no? Luis Bedoya fue procesado penalmente y se fue preso. Estuvo privado de su libertad, Luis Bedoya de Vivanco. Entonces, ya en el proceso penal hubo una discusión jurídica, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el señor Bedoya presentó una demanda constitucional de habeas corpus en contra de la Fiscalía y en contra del Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque según Bedoya, sobre todo el Poder Judicial, según él, estaba violando su derecho, en doctrina se llama esto el derecho al juez natural, ¿no? Estaba violando su derecho al juez natural, al juez predeterminado por la ley. Artículo 139, inciso 3 de la Constitución, lo que acabamos de ver. Artículo 139, inciso 3 de la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que, fíjense, el año 2000, ¿no? El año 2000, con este fenómeno de la corrupción, solamente habían juzgados penales en el Perú. Solamente habían juzgados penales que veían toda clase de delitos, ¿no? Robo, violaciones, estafas, habían delitos de, por ejemplo, corrupción, tráfico de drogas. Eran los mismos jueces quienes se encargaban de tramitar esos expedientes, pero la carga de trabajo era tanta por los casos de corrupción del gobierno de Fujimori, que los juzgados penales ya no se daban abasto, ya no podían tramitar. Entonces, ¿qué hizo el Poder Judicial? El Poder Judicial el año 2001, ya con los procesos penales en trámite, crearon, mediante una resolución administrativa 24-2001, del 31 de enero de 2001, la especialización de juzgados penales anticorrupción. Juzgados penales anticorrupción. Y se crearon esos juzgados especializados, se crearon como 6 juzgados, y toda la carga de los jueces penales ordinarios, incluido el de Bedoya, fueron trasladados, fueron derivados a estos nuevos juzgados penales que se habían creado a través de la presidencia del Poder Judicial. Ojo, no fue el gobierno quien creó esos juzgados, fue el propio órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno, quien creó estos nuevos juzgados. Entonces, ¿qué cosa dijo Bedoya? Están violando mis derechos fundamentales, señores jueces del TC. ¿Por qué? Porque se está violando el derecho al juez natural. A mí quien me debió juzgar es el juez del primer juzgado penal de Lima, ¿no? Sin embargo, ahora me está juzgando, por decir, ¿no?, el juez del tercer juzgado penal anticorrupción, ¿no? Esto es una injusticia, se está violando, según Bedoya, el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, porque me están desviando de jurisdicción, ¿no? Eso era lo que decía Bedoya, me están desviando de jurisdicción porque a mí quien me tiene que juzgar es otro juez, el juez natural, el juez que al inicio veía mi caso. Bueno, esta alegación de Bedoya fue desestimada por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que dijo el TC fue que esta especialización que se ha creado, no la ha creado el gobierno, la ha creado el propio Poder Judicial. ¿Y qué es lo que ocurre?
la propia ley orgánica del Poder Judicial le autoriza al Poder Judicial a crear especialidades. Es decir, así como hay especialización de familia, así como hay juzgados comerciales, así como hay juzgados de paz letrado, así como hay determinadas especialidades de constitucional, familia, bueno, también los jueces penales pueden también crearse por especialidades y por ende, si estos nuevos juzgados han sido creados por el Poder Judicial, forman parte del Poder Judicial, por supuesto que tienen jurisdicción, por supuesto. Y además han sido creadas porque hay una ley que la autoriza. Entonces, si es que hay una ley que lo autoriza, que autoriza al Poder Judicial a crear especialidades, entonces pues no hay violación, no estamos ante jueces ad hoc, jueces, ¿no es cierto?, a dedo, que se han nombrado a dedo, sino que está dentro de las facultades del Poder Judicial poder abrir especializaciones. Y por lo tanto, esta demanda de habeas corpus de Bedoya fue rechazada por parte del Tribunal Constitucional en vista de que acá no había violación al artículo 139, inciso 3 de la Constitución. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy y conmigo será entonces hasta el próximo jueves, ¿eh? Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Chao, gracias. Chao, gracias. No, doctor, buenas tardes.